Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos resolviendo algunos de los ejercicios del repartido, los ejercicios impares. Hoy nos toca el ejercicio 3, que dice: una persona observa el avión, un avión y un barco desde la cúpula de un faro, tal como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador? Lo primero que vamos a hacer es un bosquejo, es decir, simplificar un poco la figura, olvidarnos un poquito del faro, del avión, del barco, y simplemente representar con un punto, vamos a llamarle O, donde está el observador, el punto B, donde está el barco, y vamos a ponerle, llamarle punto A donde estaría el avión, ¿no? Entonces lo que nos quedó es un triángulo, y de ese triángulo conocemos este dato acá, que es 1200 metros, 40 grados, de donde está el observador al barco, y acá nos dice 105 grados del observador al barco y al avión, ¿no? Y nos pide la distancia del barco al avión, vamos a llamarle esta distancia D1, que es la primera que nos pide, y del barco al observador, así que vamos a llamarle esta distancia D2. Bueno, podríamos haberle llamado O minúscula y A minúscula, la letra que ustedes quieran, ¿tá? Bueno, entonces la situación que tenemos acá es un triángulo del cual conocemos un lado y dos ángulos. Nosotros habíamos dicho que para calcular, para resolver un triángulo usando el teorema del coseno, precisamos conocer o los tres lados o dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. O sea que teorema del coseno, en este ejercicio, al comienzo por lo menos, lo descartamos porque no tenemos ninguna de esas dos situaciones. El teorema del seno, precisábamos un ángulo y un lado opuestos y algún otro lado o algún otro ángulo. Entonces, esa situación sí la tenemos porque tenemos el lado OA y el ángulo B, que es un ángulo y un lado opuesto. Y después tenemos el ángulo de 40 grados. Entonces podemos usar el teorema del seno para calcular este lado D1. La relación es el seno de un ángulo sobre el lado opuesto es igual al seno de otro ángulo sobre su lado opuesto y así, ¿no? Vamos a elegir una igualdad que tenga el lado que conocemos y el ángulo opuesto y el lado que queremos hallar. O sea que sería así: seno de O, del ángulo O, ¿no? Que sería los 40 grados, sobre este lado que es el que queremos hallar, D1, es igual a seno de 105 sobre 1200. No lo planteo de forma general, eso ya lo hicimos en los ejercicios anteriores, ya estoy directamente colocando los datos que nos da la letra. Para calcular D1, esto también lo vimos, la forma más sencilla para evitar que alguno se enriede con los despejes es usar la estrategia que aprendimos en la escuela para resolver regla de 3, ¿no? Multiplicamos estos dos cruzados y dividimos entre este. O sea que D1 sería igual a 1200 por seno de 40 grados dividido seno de 105 grados. Ahí vamos a la calculadora, prendemos la calculadora, hacemos 1200 por seno de 40 grados. ¿Vieron? Esta calculadora tiene ese problema, que a veces aprieto y no marca. Ustedes tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Dividido seno de 105. Y eso me da 798,555, que lo vamos a aproximar a 798,56. Redondeamos a las centésimas, entonces como la cifra de las milésimas es 5 o más, aumentamos una a las centésimas. Estamos usando ese criterio. Así que ahora tendríamos D1, que es 798, vamos a escribirlo acá, 56. Ahora podríamos volver a usar el teorema del seno porque si bien no conocemos este ángulo, lo podemos deducir por la propiedad de suma de ángulos de un triángulo, que es 180 grados.
Entonces, si tenemos acá 105 más 40 es 145, nos faltaría 35 grados. Quiere decir que este ángulo tiene que ser 35 grados. Y ahí podríamos usar el teorema del seno, otra vez, o sabiendo que este ángulo es 35 grados y conozco estos dos lados, puedo usar el teorema del coseno. Es más fácil el teorema del seno, pero voy a hacer el teorema del coseno para repasar los dos en un solo ejercicio. Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Dice así, un lado al cuadrado, que sería el que queremos hallar, de 2 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, ya los voy a hacer con los valores, 1200 al cuadrado más 798,56 al cuadrado, menos el doble producto de los otros dos lados, o sea, 1200 por 798,56 por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, que sería el ángulo de 35 grados. O sea, vamos a poner acá coseno de 35. En esta calculadora yo lo puedo hacer todo de una vez. Recuerden que si no tienen calculadora de estas que escriben toda la cuenta en un renglón, tienen que tener cuidado y hacer cada término, ¿no? Acá tenemos un término, otro término y otro término, ¿no? Es decir, tienen que hacer 2 por esto, por el coseno, todo esto antes de restarlo. He visto que algunas veces vienen haciendo la cuenta de izquierda a derecha, ahí restan 2, después multiplican por 1200 y van apretando igual, y ahí les cambia el resultado. ¿Ah? Bueno, yo voy a aprovechar que tengo esta calculadora y voy a hacer 1200 al cuadrado más 798,56 al cuadrado menos 2 por 1200 por 798,56 por coseno de 35. Pero que no me falló ninguna tecla. Y esto me da 507.000. A ver, acá voy a poner acá de 2 al cuadrado me dio 507.757,138, así que voy a poner 14. Eso es el cuadrado, o sea que para obtener el valor de la distancia vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces aprieto raíz cuadrada de ans, la tecla ans es para usar el resultado que tenía recién, 712, esto es aproximado, ¿no? 712,57 metros. ¿Ah? Vamos a hacer así solo para, como es un ejercicio que es de repaso, solo para variar un poquito, voy a calcular este mismo valor usando el teorema del seno. Si en vez de hacer el teorema del coseno, hubiera usado el teorema del seno, lo tendría que haber planteado así. Lo voy a hacer acá en este cuadradito que me quedó de espacio. Seno de 35 grados sobre D2 es igual al, vamos a usar por ejemplo, seno de 40 sobre 798,56. ¿Ah? Y ahí, para despejar, hacemos D2 es igual, por 798,56 por seno de 35 grados dividido seno de 40 grados. Y ahí nos tendría que dar un valor muy parecido. Puede ser que no dé igual por las aproximaciones, pero lo hacemos en la calculadora. 798,56 por seno de 35 dividido seno de 40 grados. Y nos da 712,576. O sea que D2 me da 712,576, que si lo fuéramos a redondear tendríamos que poner 58, pero usando el mismo criterio.
nos damos cuenta que son valores muy parecidos. A veces cuando trabajamos con aproximaciones podemos tener alguna diferencia en las centésimas o en las décimas incluso, pero vemos que cualquiera de las dos formas podríamos haber obtenido esta distancia. Para mí, si es un ejercicio que yo tengo que resolver, hubiera usado teorema del seno, me parece más fácil. Pero como estamos practicando, repasamos un poquito las dos maneras, teorema del seno o del coseno. Para la primera parte, ahí sí, no teníamos opción, no podíamos usar teorema del coseno, solamente del seno. Pero ya después que teníamos este otro dato, podíamos haber usado cualquiera de las dos formas. Bueno, espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Como siempre les digo, cualquier duda, que algo que no les cierre, que tengan un comentario, lo dejan ahí, escriben el minuto y el segundo y yo trato de responder cuanto antes. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.